donde quiera que usted se encuentre. En esta hora es un privilegio estar aquí con usted para considerar el tema más importante de estos tiempos que estamos viviendo, que son los tiempos finales. Y entonces, claro que nuestro tema tiene que ver con el inminente arrebatamiento. De hecho, nuestro tema para este día es: el arrebatamiento es inminente. Y luego, después de poner 2 puntos, lo escribiríamos así, entre signos de interrogación. ¿Será usted arrebatado? Ese es nuestro tema. Dios, en esta hora te doy muchas gracias por la oportunidad de considerar una reflexión bíblico-escatológica de esta magnitud. Te rogamos que tú tomes el control y que todo sea para la honra y la gloria de tu bendito y santo nombre. Todo te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Cuando nosotros estamos hablando de la iglesia en Filadelfia, estamos hablando de la iglesia a la cual se hace referencia en la lista de las 7 iglesias a las cuales les escribió nuestro Señor Jesucristo, y que se encuentra allí en los capítulos 2 y 3 del libro de Apocalipsis, en el penúltimo lugar, que es Filadelfia. Muy bien. Yo debo decir, antes de seguir adelante, que yo estoy usando la Biblia de estudio textual y comentada del ministerio de nuestro amado hermano Jimmy Swaggart, una excelente Biblia. Yo quiero que mientras yo estoy realizando, pues gracias a Dios, esta reflexión bíblico-escatológica, que ustedes me sigan en la Biblia. Es muy importante que nosotros realicemos, comprendamos claramente que cualquier tema, sobre todo de la magnitud, ¿verdad?, de la iglesia aquí en el Apocalipsis, pues tiene que tener su justificación escritural. Entonces, por lo tanto, yo les invito para que ustedes me vayan siguiendo, y bueno, si de momento ustedes no pueden hacerlo, pues con mucho gusto yo leo para ustedes. Apocalipsis 3:7. Y escribe al ángel pastor de la iglesia en Filadelfia. Se conoce como la iglesia misionera y tuvo su principio alrededor del año 1800 y continúa hasta el día de hoy. Es decir, estamos tratando el tema: el arrebatamiento es inminente. Y la pregunta es: ¿será usted arrebatado? Estas cosas dice el santo, el verdadero, Apocalipsis 3:7. El que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Es decir, se refiere al hecho de que Cristo tiene una autoridad total sobre todo. Yo conozco, le dice nuestro Señor Jesucristo a Filadelfia, yo conozco tus obras. He aquí, he dado una puerta abierta delante de ti, la cual ninguno puede cerrar. Esta puerta abierta se refiere a la preparación del camino para entrar, enviando o para enviar el evangelio a todo el mundo. Porque tienes un poco poder. Fíjense bien cómo está definiendo y cómo se está refiriendo nuestro Señor Jesucristo a la iglesia en Filadelfia. Porque tienes un poco poder y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Es decir, un poco poder no es una indicación de enfermedad espiritual,
No le está diciendo nuestro Señor Jesucristo a la iglesia en Filadelfia que está enferma espiritualmente, no, sino se está refiriendo al hecho de que son pocos, ¿sí? Entonces, un poco poder no es una indicación de enfermedad espiritual, sino ser pocos. Sin embargo, estos pocos, es decir, se refiere a aquellos que sinceramente conocen al Señor, han tocado el mundo con el Evangelio de Jesucristo. Entonces, he aquí, Apocalipsis 3:9, carta de nuestro Señor Jesucristo a Filadelfia. Yo entregaré los de la sinagoga de Satanás, los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, fíjense nada más, la preponderancia y la importancia de lo que se le está diciendo a la iglesia en Filadelfia. He aquí, yo los constreñiré a que vengan y adoren delante de tus pies y sepan que yo te he amado. Es decir, se refiere aquí ya al milenio venidero, cuando Cristo gobernará personalmente la tierra, ya con Israel restaurado. Israel entonces se postrará a los pies de nuestro Señor Jesucristo, a quien los gentiles aceptaron. ¿Por qué? Pues porque has guardado la palabra de mi paciencia. Filadelfia había guardado la palabra de su paciencia. Yo también, fíjense, este verso es bien preponderante, es bien importante. Apocalipsis 3:10, hablando Cristo a Filadelfia a través de Juan. Yo también te guardaré de la hora de la tentación que ha de venir en todo el mundo. Pero inició el versículo diciendo, porque has guardado la palabra de mi paciencia. ¿Usted con cuál de las 7 iglesias se identifica? Aquí ya vamos tratando la penúltima, que es Filadelfia. Entonces recordemos que cuando nosotros estamos tratando un tema de esta magnitud, el arrebatamiento es inminente. ¿Será usted arrebatado? Usted debe saber que cuando Cristo venga a arrebatar a su iglesia, esa iglesia está formada por la suma de los que vencieron lo que tenían que vencer de acuerdo a las cartas que se envían a las 7 iglesias. Entonces, nosotros, cada uno de nosotros tenemos que analizar lo que en la carta nuestro Señor Jesucristo le dice a Éfeso y pensar, ¿qué de lo que tenía que vencer Éfeso debo vencer yo? A Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y finalmente a la Odisea. Entonces, analizar, a ver, ¿qué tenía que vencer Éfeso? A ver, ¿yo tengo que vencerlo? Porque Cristo viene por la suma de los que vencieron lo que tenían que vencer de cada una de las 7 iglesias, que están representando a la iglesia a través de todas las edades. Entonces, por eso estamos diciendo, el arrebatamiento es inminente. ¿Será usted arrebatado? Bueno, estamos aquí analizando Filadelfia. Tenemos que vencer lo que Cristo le dijo a cada iglesia que tenía que vencer cuando aplique a nosotros. Y pues claro que el Espíritu Santo nos guía y nos dirige para que cada día nosotros pongamos atención en lo que tengamos que vencer, porque por los vencedores es que viene nuestro Señor Jesucristo.
Apocalipsis 3:10, porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré a ti de la hora de la prueba, de la tentación que ha de venir en todo el mundo para probar a los que moran en la tierra. La iglesia será arrebatada antes de la tribulación. La iglesia será arrebatada antes de la tribulación. La teoría pretribulacionista, quienes lo sean y yo, nos inclinamos por la teoría que dice que nosotros nos vamos antes de que empiece la semana 70, es decir, antes de que empiece la tribulación. He aquí, Filadelfia, le dice nuestro Señor Jesucristo, yo vengo pronto. ¿Quién está diciendo a Juan? Pues es nuestro Señor Jesucristo hablando a través de Juan. He aquí yo vengo pronto. Nuevamente se está refiriendo al arrebatamiento. El arrebatamiento es inminente. ¿Será usted arrebatado? He aquí Apocalipsis 3:11, yo vengo pronto. Nuevamente se está refiriendo al arrebatamiento. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Esto es lo que tenía que vencer Filadelfia, porque si no retenía lo que tenía, otro iba a tomar su corona, así como se le dijo a una de las iglesias anteriores a Filadelfia. Si tú no vences lo que te estoy diciendo que tienes que vencer a una de las 5 anteriores, tu nombre va a ser borrado del libro de la vida. Entonces aquí se le está diciendo algo parecido a Filadelfia. He aquí yo vengo pronto. El arrebatamiento es inminente. ¿Será usted arrebatado? Ese es el título de esta consideración. He aquí yo vengo pronto. Nuevamente se refiere al arrebatamiento. Apocalipsis 3:11. Retén lo que tienes, que importante, para que ninguno tome tu corona. El diablo va a utilizar a hombres religiosos para tratar de apartarnos de nuestra fe en Cristo y de la cruz, pero no debemos permitirlo, porque dice Apocalipsis 3:12, me pueden seguir, al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios. El vencedor es el que confía explícitamente en Cristo y lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Y nunca más saldrá fuera, le dice Cristo a Filadelfia a través de Juan. Es decir, se refiere a una posición permanente en la presencia de Dios. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. En la cruz, Cristo se identificó con nuestro pecado al sufrir la penalidad de ello. Ahora Él se identifica con nuestra bendición más excelente, como Él es la fuente de todo. Entonces, el mensaje que nuestro Señor Jesucristo le envía a Filadelfia termina en el versículo 13 del capítulo 3 del libro de Apocalipsis, y le dice: Filadelfia, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El arrebatamiento es inminente. ¿Será usted arrebatado? El Espíritu nos dice que debemos estar listos ya. ¿Para qué? Para el arrebatamiento, que solo se puede lograr por una fe constante en Cristo y su obra terminada. En Cristo y su obra terminada. Y fíjense que la Odisea es la iglesia en la que en séptimo lugar está registrada en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis
como la número 7. Entonces, cuando nosotros nos referimos a la iglesia a la cual se le hace el envío, pues en el orden que está en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, pues tenemos a la Odisea. 3:14, y escribe al ángel, es decir, al pastor de la iglesia en la Odisea. Esta es la iglesia apóstata. Vamos a checar el punto, porque dijimos que en cada una de las 7 iglesias nosotros tenemos que analizar si algo de lo que se tenía que vencer allí, tenemos que vencerlo nosotros. Y el Espíritu Santo nos va a guiar y nos va a dirigir. Mira, lo que se le está diciendo a Éfeso, ¿te aplica a ti o no te aplica? Porque Cristo viene por la suma de los vencedores de cada una de las 7 iglesias a las que nuestro Señor Jesucristo les envió a esas 7 iglesias que realmente existieron en el Asia Menor y que representan a todas las iglesias de todos los tiempos. Y escribe al ángel pastor de la iglesia en la Odisea. Esta es la iglesia apóstata. No sabemos cuándo comenzó esta iglesia, pero sí sabemos que fue una iglesia que de esta manera fue tomada en cuenta por nuestro Señor Jesucristo para enviarle esta carta y para decirle, bueno, lo que tenía que vencer. Pero claro que tiene oportunidad, porque si no tenía oportunidad de prepararse para ser arrebatada, entonces nuestro Señor Jesucristo, ¿para qué le enviaría la carta? Claro que tiene oportunidad. Entonces, esta es la última iglesia a la que nuestro Señor Jesucristo se dirigió. Por eso significa que el arrebatamiento está pronto por acontecer. Qué sabios seremos si atendemos a esta noticia. He aquí, dice el amén, el testigo fiel y verdadero, en contraste con su iglesia, que no es fiel y verdadera. ¿Qué estamos diciendo? Estamos diciendo que cuando aquí Apocalipsis 3:14 dice, he aquí, dice el amén, el testigo fiel y verdadero, se pone en contraste lo que le está diciendo a la Odisea, que es una iglesia apóstata. Es un contraste. Porque así como Él, el Señor Jesucristo, es fiel y verdadero, pues en el contraste de la misiva que se le manda a la Odisea, le está diciendo, lo cual tú no eres, pero debes de ser si en el inminente arrebatamiento quieres ser arrebatado. El principio de la creación de Dios. Él mismo está, nuestro Señor Jesucristo se está manifestando a través de esa carta a la iglesia apóstata o la iglesia tibia, que es la Odisea. Es decir, Jesús es el creador de todas las cosas. Cuando dice aquí Apocalipsis 3:14, el principio de la creación de Dios, no quiere decir que Él es un ser creado, sino que es el creador de todas las cosas. Nuestro Señor Jesucristo es Dios mismo. Creemos en un solo Dios, existiendo eternalmente en 3 personas, a saber, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, quiere decir, aquí cuando estamos leyendo en 3:14 Apocalipsis, que Él, nuestro Señor Jesucristo, es el principio de la creación de Dios, no que es un ser creado, sino que Él es el creador de todas las cosas, porque Él es Dios. Yo conozco tus obras, le está diciendo a la Odisea, a la iglesia apóstata, que ni eres frío ni caliente.
caracteriza lo que impera en la actualidad. Bien que fueses frío o caliente, porque a medias no equivale para nada. O sea, como ojalá fueses tibio o caliente, pero eres tibio. O sea, cuando nuestro Señor Jesucristo se refiere a la Odisea, le dice de su nauseabunda tibieza y le dice, debes dejar de ser apóstata, debes dejar de ser tibio, debes dejar de ser de las personas que en lo verde se hacen verde, que en lo rojo se hacen rojo, que son como como esas, deben ser como unas lagartijitas o camaleoncitos que se hacen al color del lugar donde están y nadie los nota. Cuando nosotros estamos hablando de la apostasía, estamos hablando de cosas de una gran magnitud. Y estamos diciendo que si Dios conoce hasta lo que intentamos pensar, ¿cómo creen ustedes que Él no se va a dar cuenta si nosotros podríamos estar en el caso de lo que se le señala a la Odisea, a la iglesia tibia, y que se le señala como la iglesia apóstata? Y cuando se le pone en último lugar, pues nosotros podemos ubicar de una manera, en una línea de pensamiento, la iglesia de los últimos tiempos, una iglesia apóstata. Pues Dios nos libre, ¿verdad? Pero si hubiera algo en lo que tuviéramos relación nosotros con ese tipo de apostasía, que en este caso se le está citando a la Odisea por su tibieza, pues el mensaje de nuestro Señor Jesucristo es que salgamos de allí y que nos pongamos sin esa apostasía, que nos quitemos eso, esa tibieza que a Él no le agrada, y que entonces hagamos lo que Él desea. En el 16 dice, pero por cuanto eres tibio, la Odisea, pero por cuanto eres tibia, la Odisea, y no frío ni caliente, es decir, si la persona es tibia hacia Dios, quiere decir, aquí en el versículo 16, que Él no lo ha rechazado, pero al mismo tiempo tampoco quiere decir que lo ha aceptado. Entonces, en la mente de Dios, una reacción tibia es lo mismo que una reacción negativa. Entonces, le está diciendo nuestro Señor Jesucristo, deja esa tibieza, deja esa apostasía, porque si tú no lo haces, yo te voy a vomitar de mi boca. Es decir, no hay probabilidad de arrepentimiento ni restauración, aquí en el versículo 16, de parte de esta iglesia. De hecho, existe un rechazo divino, porque insiste en estar en esa tibieza. Pero claro que cuando Cristo le envía esta carta a los de la Odisea, nosotros entendemos que, siendo inminente el arrebatamiento, y ante la pregunta, ¿será usted arrebatado?, nosotros sabemos que cuando nuestro Señor Jesucristo venga, en esa iglesia arrebatada, ¿quiénes estarán? Pues la suma de los creyentes en nuestro Señor Jesucristo, para quien nuestro Señor Jesucristo era precisamente eso, Señor, vencieron lo que tenían que vencer. Entonces, cuando nosotros vemos que en último lugar, pero en un lugar, Cristo le está mandando esta carta a la Odisea, quiere decir que la Odisea también tenía posibilidad, porque entonces, ¿para qué le mandan la carta? Entonces queremos decir que cualquier persona que en determinado momento se identifique con lo que se le está señalando a la iglesia tibia, a la Odisea,
claro que tiene todavía la oportunidad de enmendarse para que sea parte de los vencedores, en este caso, con respecto a lo que se está señalando a la Odisea. Entonces, ¿por quién viene nuestro Señor Jesucristo en el inminente arrebatamiento? ¿Será usted arrebatado? Bueno, pues viene por la suma de los vencedores de cada una de las 7 iglesias que vencieron lo que nuestro Señor Jesucristo les dijo que tenían que vencer. Entonces, porque tú dices la Odisea, tú dices, le está diciendo Cristo, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa. Consideraban equivalente, aquí en 17, consideraban equivalente el aumento de los bienes materiales con las bendiciones espirituales, lo cual no es así. Y no conoces, le dice nuestro Señor Jesucristo, que tú eres un miserable, eres un pobre, eres un ciego y eres un desnudo y eres un desventurado. Eso le dice nuestro Señor Jesucristo, tomando como medio a Juan, como medio pues de comunicación. Es decir, la tragedia está en el hecho de que la iglesia, aunque se recreaba con sus riquezas materiales, no estaba consciente de su pobreza espiritual, lo que de nuevo es indicativo de la iglesia moderna. Y es ahorita que el arrebatamiento es inminente. Entonces la pregunta es, ¿será usted arrebatado? Miren, aquí nosotros podemos señalar de una manera muy preponderante el ejemplo del joven rico. Le va y le dice a nuestro Señor Jesucristo, pues personalmente, ¿verdad? Lo que está registrado en la palabra, le dice, Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Cristo le dice, pues los mandamientos sabes. Y le dijo, sí, claro que sí, ya me lo sé. A lo mejor le dijo, me lo sé de memoria. Perfecto, qué bueno. Bueno, pues solamente te falta una cosa. Ve, vende todo lo que tienes y repártelo, dáselo a los pobres y entonces pues harás un tesoro en el cielo y ven, sigan. Y sí, ¿verdad? Rápido fue, ¿verdad? Fue rápido y vendió. Claro que no. ¿Por qué? Porque en su corazón, en su intelecto, en su sentimiento y en los actos de su voluntad, sonó más fuerte la voz de las riquezas que la voz del dulce maestro de Galilea. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de una iglesia moderna que está embelesada con las riquezas, el dinero no es el problema. El problema es quién controla a quién. Si el dinero lo controla a usted o si usted controla al dinero. Entonces, la Odisea no tenía ni estaba interesado en tener conciencia de su pobreza espiritual, lo que de nuevo es un indicativo de la iglesia moderna. Yo te amonesto, le dice nuestro Señor Jesucristo a la Odisea, a la iglesia tibia, a la iglesia apóstata, y eso le está diciendo a nuestro Señor Jesucristo, yo te amonesto para que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas hecho rico. Es decir, lo que necesitaban comprar no se podía comprar con dinero, sino solo con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, cuyo precio ya fue pagado. Pero la iglesia moderna no está interesada. La Odisea
tiene que dejar su tibieza espiritual, porque si lo hace, le dice nuestro Señor Jesucristo, si tú lo haces, serás vestido de vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Es decir, aquí nuestro Señor Jesucristo se está refiriendo a la justicia que es exclusiva de Cristo y que se obtiene solamente por la fe en Cristo, y la cruz nos dice que la iglesia de la Odisea era sumamente autojustificada. No tenía la justicia de Cristo, estaba desnuda ante el juicio de Dios. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Es decir, la iglesia moderna también está ciega espiritualmente. Yo reprendo, le dice Cristo en el versículo 19 del capítulo 3 de Apocalipsis, dirigiéndose a la Odisea, a la número 7, a la que es citada en último lugar. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Insinúa un remanente. Por eso les estoy diciendo que hay un remanente, hay un grupo fiel aquí en esta iglesia de la Odisea que va a comprender el mensaje de la carta que le está mandando nuestro Señor Jesucristo. Porque si no, entonces, ¿para qué le manda la carta? Entonces, aquí en el versículo 19 del capítulo 3 de Apocalipsis, donde nuestro Señor Jesucristo, o mediante la cual misiva, carta, nuestro Señor Jesucristo le está hablando a la Odisea, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Insinúa un remanente, es decir, hay gente que identificándose con la Odisea lo va a identificar y se va a arrepentir y va a vencer. Entonces, claro que sí. La Odisea, los vencedores de la Odisea, la suma de los que serán arrebatados son la suma de los vencedores. Y ahí está la Odisea. Claro que sí se puede, porque Dios está de nuestra parte y Él nos ayuda. Nosotros tenemos que consagrarnos y obedecer para hacer lo que tenemos que vencer. Ok, entonces, la Odisea. Sé pues celoso y arrepiéntete. Es decir, la iglesia moderna, 3:19 Apocalipsis, necesita desesperadamente arrepentirse de su rebelión contra el orden divino de Dios, Cristo y la cruz, y por haber seguido las fábulas inventadas ingeniosamente. Nos estamos refiriendo aquí a 2 de Pedro 1:16. Es decir, hacer la voluntad de Dios es hacerla como la mente de Cristo lo dicta, no como nosotros podemos imaginar fábulas en el contexto de 2 de Pedro 1:16, y que ya ustedes pueden considerar de una manera individual, analítica y reflexiva, dando claro el lugar preponderante al Espíritu Santo para que Él nos guíe y nos dirija. Lo que tenemos que vencer y cómo tenemos que vencerlo, ¿para qué? Para que seamos parte de la suma de los vencedores que vencieron lo que tenían que vencer de acuerdo a las cartas enviadas a cada una de las 7 iglesias. Y el Espíritu Santo nos va a decir, mira, tú tienes que vencer esto y esto y esto. A lo mejor no tenemos que vencer, claro, lo de todas, pero el Espíritu Santo nos va a decir exactamente qué, quién, cómo, cuándo y dónde, porque Él habla un español perfectísimo. He aquí la Odisea, le dice Cristo, no yo, no Juan, nuestro Señor Jesucristo. Yo estoy a la puerta y llamo.
presenta a nuestro Señor Jesucristo fuera de la iglesia. Porque si yo quiero entrar ahí y estoy tocando una puerta, pues está fuera. Entonces, fíjense la magnitud de lo que significa dejar de vencer lo que el Señor Jesucristo nos dice que tenemos que vencer. Es la diferencia entre ser arrebatado y no ser arrebatado. Porque si Cristo viene por la suma de los vencedores de cada una de las iglesias en lo que se les está señalando, pues si no vencen, entonces no pueden formar parte de la iglesia vencedora. He aquí la Odisea. Yo estoy a la puerta y llamo. La preponderancia de esto es que se está presentando a Cristo fuera de la iglesia. Si alguno oyere mi voz, es decir, hay tanta bulla religiosa que se dificulta oír la voz del Espíritu Santo de nuestro Señor Jesucristo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, Cristo es la puerta verdadera, lo cual significa que la iglesia ha erigido otra puerta. Entonces, si alguno oye mi voz y abriere la puerta, y si Cristo es la puerta real y verdadera, entonces aquí tenemos que esto significa que esta iglesia, o que la iglesia a la cual se está haciendo referencia, ha erigido, ha levantado otra puerta diferente. Pero si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Habiendo sido rechazado por la iglesia, nuestro Señor Jesucristo recurre ahora a las personas y Él todavía está haciéndolo en la actualidad. Y lo está haciendo con cualquier persona que hasta ahora le haya rechazado. Y le dice todavía, mientras hay tiempo para ser arrebatado. No estamos diciendo que después del arrebatamiento la oportunidad para ser salvo se acaba, pero hay un antes y un después del arrebatamiento. Y si una persona no quiso vivir por Cristo, la pregunta es, ¿querrá morir por Cristo? Bueno, sí, la Biblia señala que hay mártires, pero ¿qué necesidad hay de vencer lo que tenemos que vencer ahorita con esta oportunidad de oro para ser parte de los que van a ser arrebatados? ¿Qué necesidad hay de quedarnos hasta entonces? Al que venciere, 3:21 Apocalipsis, la Odisea, al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono. Es decir, el vencedor ganará el premio del trono, lo que se logra solamente, únicamente, cuando la cruz sea el objeto de su fe, es decir, nuestro Señor Jesucristo, al cual nosotros lo vemos en la cruz, a través de la cual nos trajo la salvación por el derramamiento de su sangre. Así como yo he vencido la Odisea y me he sentado con mi Padre en su trono. Presenta a Cristo, el versículo 21 del capítulo 3 de Apocalipsis, como nuestro sustituto, que va delante de nosotros y que va haciendo por nosotros lo que nosotros no podíamos hacer por nosotros mismos. Y el versículo 22 del capítulo 3 de Apocalipsis es precisamente donde termina el mensaje que Dios está enviando a la Odisea.
El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En lenguaje claro, el Espíritu Santo está diciendo: vuélvase a Cristo y a lo que implica la cruz. Es decir, toda la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Aquí con la Odisea terminan las misivas a las 7 iglesias de Asia Menor que realmente existieron. Y es un llamado para que en estos tiempos finales que nosotros estamos viviendo, nosotros escudriñemos qué es lo que nos compete vencer a través de las 7 cartas. ¿Hay algo en alguna de esas cartas que nos compete? Y si tú dices, no, pues ninguno de los errores que se les señalan, ninguno de aquello que se les dice a las iglesias que tenían que vencer, yo considero que ya lo he vencido. A lo mejor sí batallé pues para vencerlo, pero considero que sí lo he vencido. Bueno, entonces, si usted ha analizado y ha pedido la ayuda del Espíritu Santo para que usted sepa a través de las cartas escritas a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, usted dice, yo ya lo analicé y el Espíritu Santo me da testimonio de que yo con la ayuda del Espíritu Santo he vencido lo que tenía que vencer. Bueno, entonces nos ubicamos en Filadelfia, porque a Filadelfia pues se le dijo, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Es decir, lo que Filadelfia tenía que vencer era en el área de retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Y qué significa eso? Esto tiene relación con aquella pregunta que muy frecuentemente se hace aquí y allá y hay personas que cuestionan y dicen, ¿se pierde la salvación? Pues esa respuesta es muy difícil y muy fácil. Desde el punto de vista de Dios, pues no, claro que no se pierde, porque nuestro Señor Jesucristo ya murió por todos nosotros y todas sus promesas son en el sí y en el amén. O sea, Dios no es el problema. El problema está cuando nosotros no estamos dispuestos a vencer lo que nuestro Señor Jesucristo nos dice que tenemos que vencer. Entonces, cuando nosotros decimos, no, pues claro que la salvación no se pierde, pues claro que claro, que desde el punto de Dios la salvación no se pierde, porque la obra de nuestro Señor Jesucristo es perfecta del lado de Dios. El problema está en el lado de nosotros, porque nuestro Señor Jesucristo ya murió en la cruz del Calvario, haciendo la obra perfecta para que nosotros entráramos al cielo. Es perfecta la obra, y Él mismo lo dijo, consumado es, no hay nada más que hacer, es perfecto. Todos los hombres tenemos acceso a esa salvación, y desde el punto de vista de Dios, pues claro que no se pierde. El problema no es Dios, el problema somos nosotros. Entonces, Él ya lo hizo, pero ahora en el presente, si nosotros no nos consagramos bajo el señorío de nuestro Señor Jesucristo, dejando que Él tome control de nuestro intelecto, de nuestro sentimiento y de los actos de nuestra voluntad, si nosotros insistimos en no consagrarnos, el que hizo la obra magna y perfecta, Dios mismo, nuestro Señor Jesucristo, lo hizo y lo hizo perfectísimo. Pero Él no va a venir a consagrarse por nosotros.
porque esta es nuestra responsabilidad. Y todo privilegio, la muerte de Cristo a nuestro favor, como un privilegio, el magno privilegio de todos los privilegios, ese privilegio, como todo privilegio, está casado con una responsabilidad. Y nuestra responsabilidad es mantenernos en la consagración para retener lo que tenemos, para que ninguno tome nuestra corona. Eso les digo, si tú dices, no, pues yo ya las examiné todas, las 7, y yo ya vencí, pues gracias a Dios. Yo ya vencí, a mí no se me puede adjudicar lo que se les dice a ellos. Entonces, ubícate en Filadelfia, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Mantente en consagración para que tú sigas reteniendo lo que tienes, porque si no te mantienes en consagración bajo el señorío de nuestro Señor Jesucristo, entonces no vas a poder retener lo que tienes y otro tomará tu corona. O dicho en otra forma, como le fue dicha a una de las otras 6 iglesias, pues tu nombre claro que puede ser borrado del libro de la vida. Si nosotros insistimos en no vencer en lo que nuestro Señor Jesucristo nos dice que tenemos que vencer. Entonces, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Este tiempo en el que vivimos, bueno, para todos los tiempos es fundamental, importante, pero ahorita en el tiempo que nosotros estamos viviendo, nosotros tenemos que mantenernos consagrados bajo el señorío de Cristo para vencer hasta el fin y para estar preparados en todo momento para enfrentar la eternidad. Yo los bendigo, les doy muchas gracias por su atención. Y bueno, yo les pido que para seguir adelante con estas consideraciones bíblico-escatológicas, que le vuelvan a dar una leidita completa a todo el libro de Apocalipsis, con énfasis, pues claro, los mensajes a las iglesias preponderantemente en el capítulo 2 y 3, y bueno, los capítulos que restan desde el 4 hasta el 22, para seguir con la ayuda del Espíritu Santo en esta consideración bíblico-escatológica de nuestro precioso libro de Apocalipsis, con todo el deseo de estar preparados ya para enfrentar la eternidad. El arrebatamiento es inminente. ¿Será usted arrebatado? Claro que sí, si vence lo que tenía que vencer. Si retiene lo que tiene para que ninguno tome su corona. Que Dios les bendiga, y de esta manera concluimos lo relativo a las cartas que el mismo Dios, el mismo Señor Jesucristo, le envía a cada una de las iglesias. El arrebatamiento es inminente. ¿Será usted arrebatado? Claro que sí, si usted forma parte de los que vencieron lo que tenían que vencer, de acuerdo a la misiva, a la carta enviada por nuestro Señor Jesucristo a cada una de las iglesias. Dios lo bendiga y que Él conceda todos los más caros anhelos de su corazón, de acuerdo a la voluntad de Dios. Como siempre, un privilegio haber estado con ustedes. Y ya saben, haga de nuestro Señor Jesucristo precisamente eso, ser Señor en su corazón, sobre su intelecto, sobre su sentimiento y sobre los actos de su voluntad. Que Dios los bendiga, Dios los ama, nosotros también.